¿Lo tenemos? Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar, hermano, unos segundos, que Dios nos hable. Pídale al Señor que Él hable a su vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos concedes de estar acá. Te suplico que bendigas la exposición de esta palabra bendita. Bendice el corazón, la mente, el alma, el espíritu de cada uno de los que están presentes acá. Salva las almas, rompe cadenas, desbarata yugos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que uses este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Con un gloria a Dios puede sentarse, hermano. Y saludamos a todos los que nos oyen y nos ven a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido. Y esperamos que esta palabra sea una bendición para su alma, donde quiera que se encuentre, cualquier lugar de la tierra. Que Dios le bendiga grandemente. Quiero hablarles acerca del tema: la palabra de Dios es lámpara y luz. Gloria al Señor. Todos sabemos, porque es muy sencillo identificar una lámpara. Todos conocemos desde una lámpara llamada linterna, desde un candil, de cualquier cosa. Las lámparas antiguas las usaban con combustible, con querosén o con aceite, y les ponían una mecha y así se alumbraba la gente. Después salieron las famosas candelas o velas de cera, y todo eso han sido lámparas, definitivamente. Pero hay unas lámparas eléctricas, como esto que tenemos acá. Si se necesitara, se encenderían las otras, pero como es suficiente, no las encendemos. La palabra de Dios es una lámpara. Es una lámpara. El mandamiento de Dios es una lámpara. Es decir, lo que Dios ha dicho que se haga, lo que Dios le ha hablado al hombre, que ordene su camino, que ordene sus pasos, que ordene su vida, es mandamientos, decretos, estatutos y una serie de enseñanzas a través de las leyes establecidas por Dios en la tierra. El mandamiento es la lámpara, y eso es comparado con las Sagradas Escrituras. La Biblia en sí, la palabra de Dios, es una lámpara. Aquí tenemos una lámpara, pero usted puede tener esta lámpara apagada. Como tal, nada puede hacer la palabra, porque la escritura es viva. Toda palabra de Dios
es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero cuando se enciende esa luz, cuando se enseña la palabra, eso es lo que está escrito, lo que estamos leyendo. Y la enseñanza es luz. Esta es la lámpara. Es la palabra viva, eficaz, poderosa. Pero alguien puede tener una Biblia de almohada y irse al infierno, porque nunca abrió la palabra con sinceridad y con reverencia para que Dios le hablara a través de la palabra. Como nunca lo hizo, tuvo una lámpara, pero vivió toda la vida en tinieblas. Ha habido gente que han tenido por muchos años una Biblia en su casa, una Biblia en la mesa, una Biblia en su escritorio, pero ellos nunca supieron qué decía la Biblia. Porque la Biblia en sí, como libro, como tal, es la recopilación de todas las leyes, estatutos, enseñanzas divinas que Dios tiene en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero se activa el encendedor cuando la palabra es enseñada. Cuando la gente abre una Biblia, el hombre, la mujer, el ser humano, por pecador que sea, Dios empieza a hablarle a través de la palabra. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Viene la fe. Tampoco puede haber fe usted durmiendo con la Biblia de cabecera. Eso no le produce fe. Para producir la fe, esa lámpara tiene que encenderse. Y tiene que encenderse y tiene que haber alguien que se la enseñe, leerla a usted personalmente, porque todos tenemos el deber de escudriñar las Escrituras. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hablando el Señor. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, pero no el libro cerrado. Si el libro está cerrado, es como tener la lámpara apagada. Hay una lámpara, pero está la persona en oscuridad. Cuando la enseñanza se activa, se activó el encendedor, y entonces viene la luz. Y eso es muy importante, hermano, porque la palabra de Dios es luz y tiene un propósito claro y directo de alumbrar las tinieblas. Cuando la lámpara se enciende, las lámparas, literalmente hablando, la oscuridad se va, se desaparece. Es más, no sabemos ni qué se hizo, pero se desaparece. Usted apaga la lámpara y queda que no sabe ni para dónde coger. Es una cosa que, si usted me pregunta cómo es eso, yo no se lo puedo explicar porque no lo sé. Lo único que sé es que las tinieblas no pueden resistir la luz en ninguna parte, literalmente, materialmente, y mucho menos las tinieblas espirituales podrán hacerle frente a la luz. No pueden hacerle frente. Donde llega una persona que tiene la unción de Dios, el conocimiento de Dios, la presencia de Dios en su vida, y llega a un lugar de tinieblas, el diablo sale huyendo,
Porque las tinieblas están patrocinadas por el infierno. Señor lo reprenda. Satanás es oscuridad. Son tinieblas. Por eso muchos delincuentes pasan rompiendo las lámparas de las calles, de las avenidas, para que se vea oscuro y puedan atrapar la víctima que va pasando. Se rebelan contra la luz. Usted ve gente metida en lo oscuro, en lugares, en parques donde no hay luz. Allí hay un grupo de gente corrompiéndose moralmente, prostituyéndose, hasta prostituyéndose en los mismos parques, en las sillas de esos parques donde está oscuro. Gracias a Dios que en esta ciudad hubo un alcalde que ustedes conocieron, que se dedicó a meterle luz a todos esos rincones oscuros y hacer parques de todos esos arrabales que no servían para nada, que eran montarrales. Hoy Dios ha permitido que esta ciudad sea una ciudad moderna en ese aspecto, pero hay gente que se opone. Usted ve que una huelga cualquiera, la más reciente que hubo, ¿cuál es el objetivo? Las lámparas, las cámaras, porque lo que quieren ocultar es el daño que van a hacer para que no queden filmados ni se vea quiénes son. Al diablo le gustan las tinieblas. Señor lo reprenda. Le gustan los escondrijos, los rincones, por allá los lugares de oscuridad, de tinieblas. Pero al Señor, el Señor no solamente le gustan la luz, sino que Él es luz. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. La persona que tiene la presencia de Dios es una luz. Y donde llega las tinieblas, el diablo, los demonios, los brujos, los hechiceros, los satanistas son neutralizados por el poder de la luz, son estorbados. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué quiere decir? Que esta lámpara importantísima y poderosísima, cuando se activa a través de la enseñanza, lanza destellos de luz, y la persona que vive en tinieblas, al oír esa palabra, la palabra le produce fe en el corazón. La fe viene por el oír. Cuando la persona oye la palabra, esa palabra es viva y se mete adentro. Se mete adentro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se mete a los tuétanos, a las venas, a la sangre, al corazón, al alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque es viva y eficaz. Eso lo sabe Satanás. Señor lo reprenda. Y por eso en muchas congregaciones, muchísimas congregaciones de diferentes denominaciones, se dedican a cantar horas y horas. Hay templos donde cantan 2 horas, 3 horas, y luego el mensaje es un bocado de pan. El mensaje son 10 o 15 minutos y para afuera.
Alabado sea Dios. La palabra debe ser abundante. Una luz medio encendida o que medio alumbra está medio claro. Pero usted ve que todas esas luces que están encendidas, usted siente como que está de día ahí sentado. Y puede ser de noche, pero se mira perfectamente todo. Esa es la palabra abundante. La palabra abundante cubre un radio de acción poderosísimo, a la redonda, que las tinieblas tienen que huir ante la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Y mire, en el Salmo 18 es muy importante entender el propósito que Dios tiene a través de su palabra. El Salmo 18, verso 28, usted se da cuenta que la palabra va a alumbrar algo. Que aquí dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará, ¿qué cosa? Mis tinieblas. Cuando Dios enciende esa luz en nosotros, no se va a alumbrar las tinieblas de la congregación, se va a alumbrar las tinieblas que hay en el ser humano que está en esa condición. Un día nos predicaron la palabra, nos hablaron, nos enseñaron, y mientras enseñaba las escrituras, la luz empezó a dar vueltas, a correr y a entrarse en nuestros ojos, en nuestros oídos. Y nos dimos cuenta que estábamos perdidos, hermano. Mientras una persona no sea iluminada, alumbrada, que está en tinieblas, no sabe qué camino coger. Pero un día, esa palabra que nos predicaron iluminó nuestro ser. Y se alumbraron las tinieblas que teníamos. Y por lo menos a mí me dio miedo el día que yo entendí y que el Espíritu Santo reveló a mi vida mi condición. Me asusté. Me asusté de verdad. Y dije, no sabía que yo era tan pervertido y corrompido y que estaba tan perdido como hoy, que la luz alumbró las tinieblas. Alguien en tinieblas, en la oscuridad, puede estar desnudo y nadie sabe. Pero encienda una luz para que vea. Para que vea que entra en vergüenza. Porque la lámpara lo alumbró. Aún los animales que están en las cuevas metidos, le coge una lámpara fuerte y alumbra, y el animal se incomoda y empieza a ver cómo se sale de allí. Porque la luz va a revelar lo que hay en las tinieblas. Y entonces, ¿por qué es que nos asustamos? Porque nos dimos cuenta que estábamos perdidos, que adorábamos dioses de palo, de yeso, de cemento, que le servíamos a las brujas, que le servíamos al diablo, que éramos instrumentos de Satanás, al servicio de las tinieblas, que nos pasábamos de parranda en parranda, de vicio en vicio, pecando. Y entonces
Para una persona que está en tinieblas eso es normal. Es normal. Pero al que ha sido alumbrado por la lámpara de la palabra de Dios, ya no podrá ser el mismo. Ya no podrá ser el mismo. Usted ve que los pecadores, aún para saludarse el uno con el otro, hasta la mamá le sacan. El saludo de los pecadores es un insulto, pero eso es normal para ellos que están en tinieblas. Lo anormal es para aquel que ya está en la luz. Alabado sea Dios. Y se asombra el pecador cuando es alumbrado, porque empieza a ver cómo habla, qué escucha, qué son las cosas que mira. El pecador se asombra cuando es enfocado por esta luz poderosa de la palabra que le dice: deje de estar viendo esas películas corrompidas, deje de estar viendo esas novelas sucias, pecaminosas, deje de estar oyendo esa música sucia, corrupta, porque hay música para el cristiano y hay música para el no cristiano. Alabado sea Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, no todas las cosas las podemos utilizar, aunque estamos aquí en el mundo. Un teléfono se puede utilizar, una computadora. Si usted ya fue alumbrado por el Señor y tiene la luz y tiene el temor de la palabra sembrado en el corazón, no importa que esté solo en una habitación, no va a corromperse viendo pornografía, viendo suciedades. ¿Por qué? Porque fue alumbrado, fue iluminado y ahora ya sabe lo que es sucio y lo que es limpio. Antes no sabía nada, todo era normal, común y corriente. Pero cuando conocimos a Cristo, entendimos que hay suciedad y hay limpieza, que hay cielo y hay infierno, que hay un Dios al cual servirle y hay un diablo que esclaviza al hombre. La sangre de Cristo tiene poder. Eso lo entendemos. Y entonces vamos a evitar. Pero la persona que no ha sido alumbrada, por eso hay muchas mentes que son drenajes andando. Mentes que son un drenaje en potencia. Si tienen un teléfono, viven viendo es pornografía, suciedad. Tienen acceso al internet para corromperse. Muchos hombres para aprender a adulterar y muchas mujeres para aprender a adulterar, a jugarle la vuelta al marido, a la mujer, para hacer trampas. ¿Qué no encuentra usted en internet? Solo por probar, escriba ahí: quiero aprender a hacer trampa, para que vea que le aparece. Sí, Señor. Sí, Señor. Cualquier suciedad que quiera ver, le va a aparecer. Pero cuando esta lámpara se ha encendido, hermano, ya nosotros entendemos qué es lo sucio y qué es lo limpio, qué es de Dios y qué es del diablo, cuál es la senda que lleva a la perdición y cuál es la senda que conduce al cielo. Y vamos a seguir la senda que conduce al reino eterno de Dios. A Dios sea la gloria. Aleluya. ¿Se da cuenta para qué es esta lámpara?
tú encenderás mi lámpara. La lámpara. ¿Para qué? Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Sea Dios glorificado para siempre. Muy importante, hermano. Y mire, en el Salmo 119 hay una palabra preciosa. Glorificado sea Dios. El Salmo 119, el verso 130. Mire cómo dice esta palabra bendita. La exposición de tus palabras alumbra. Note eso. Haz entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. Y una exposición es algo que se va a promover. Alguien puede tener una exposición de carros, pues lo que va a presentar son carros de todos los tamaños y de todos los valores. Alguien va a hacer una exposición de comida y allí encuentra de todo, hermano. Hasta cucarachas guisadas. Todo lo que va a exponer, porque lo va a exponer. Una exposición de ropa y usted va a encontrar allí de todo, hermano. De todo. De todo. Hasta con el arco iris puesto. La exposición de la palabra es la enseñanza. Cada vez que llegamos a un templo donde se habla la palabra de Dios, entramos a ver la exposición de las escrituras, de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces esa luz se mete en nosotros y empezamos a ver la exposición de la palabra, cómo se debe hablar, cómo se debe vivir, cómo se debe conducir en el trabajo, en la empresa donde labora, cómo debe vivir en la casa, qué palabras se deben oír allí, porque hay casas, hermano, que el marido es un escándalo de insultos contra esa mujer o la mujer contra ese marido, los padres con los hijos, una pelea continua. Hay casas que es una gritería desde que amanece hasta la noche. Sí, hermano. Hay gente con una gritería. Todos son gritos. ¡Que traiga eso! Y si no le doy una pedrada. Todos son amenazas. No se oye una palabra sana. No se oye una palabra educada. No se oye una palabra decente. Todos son maldiciones, insultos, sátiras, cuestiones terribles, hermano. Poderoso es Dios. Pero la exposición del mensaje nos ayuda y nos conduce a vivir una vida honesta y a dar un testimonio limpio en la habitación donde usted viva, así sea un cuarto pequeño, pero que los otros que viven ahí al lado sepan que allí vive un cristiano. Yo no sé si usted puede alabar al Señor. Mire, hay gente que a una cuadra de distancia se oyen los gritos, los alaridos y de pronto los sartenazos, los tablazos, se parten las puertas. Horrible, hermano. Entonces, la exposición del mensaje es para enseñar al hombre, para enseñar al ser humano cómo llegar al cielo. Es muy precioso estudiar todo lo que está en el cielo.
Pero más precioso, estudiar cómo llegar al cielo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor para siempre. Y aquí dice que la exposición del mensaje, de la palabra, hace entender a los simples. El simple, el que no tiene nada de sabiduría, va a entender porque la palabra alumbró, se expuso. ¿Han oído ustedes muchos anuncios comerciales? Va a haber una exposición en el parque de la industria. Se va a llevar todo tipo de vacas. Bueno, la gente va y mira las vacas, los caballos y la exposición de caballos y hasta ahí queda. Pero cuando usted llega a donde se enseña la palabra, se está exponiendo la escritura y Dios lo está golpeando y lo está enderezando. ¿Cuántos han sido golpeados aquí, hermano? Yo sé que sí. Yo sé que sí. A mí aquí en la puerta esa, varios saliendo después de un culto, me han dicho, ¿y cuándo es que usted va a cambiar esa forma de predicar? Otro me dijo en una ocasión, voy todo golpeado, yo no sé si vuelva o no vuelva. ¿Por qué? Porque la exposición de la palabra tiene que cumplir objetivos claros. La palabra de Dios es una espada. ¿Lo sabe? ¿Qué más es? Un martillo. Sí es. El martillo que quebranta la piedra. Gloria al Señor. La palabra de Dios es fuego que quema. La palabra de Dios es ungüento. Eso quiere decir que cuando alguien está debilitado, ya aporreado por el mundo o por el enemigo, que necesita una palabra de consuelo, el Señor la tiene y le echa bálsamo, porque la palabra es bálsamo, aceite fresco. Unge mi cabeza con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Pero cuando se necesita el martillo para enderezar, también Dios usa su palabra y envía su palabra para ponerla por obra. La exposición de la palabra, la exposición de tus palabras alumbra. El verso 105 del mismo Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara poderosa, una lámpara a nuestros pies. ¿Qué indica eso? Que cuando alguien está en un lugar oscuro, necesita por lo menos, y le digo por experiencia, porque yo estuve en lugares donde no se podía encender ninguna lámpara, ninguna cosa. ¿Y sabe cómo nos guiaban? Con unas candelillitas, unos insectos que tienen una luz y de verdad que se puede usted alumbrar con eso. Y con eso se encontraba el camino, se encontraba por dónde caminar. No importa que sea tan pequeña la luz, pero si es luz, alumbra. Usted puede ver una candelilla a 20, 30 metros de distancia en la oscuridad. Cualquier cosa que alumbre. Lo que necesitamos en las tinieblas es una lámpara.
y alumbra, no para alumbrar la copa de los árboles, sino para alumbrar el camino. Por eso la palabra lámpara es a mis pies, es para alumbrar abajo por donde van a caminar nuestros pies, a ver por dónde salgo de esta situación. Esta palabra es para alumbrar. Eso es lo que dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es la luz, es una lámpara. Cuando oímos la palabra, somos alumbrados. Y si alguien se ha extraviado del camino, lo retoma, lo encuentra de nuevo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Segunda carta de Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire la forma y la fuerza que tiene esta palabra bendita. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Oiga eso. Esto no es inspirado por un pastor, por una persona, una denominación. Es por Dios. El Espíritu Santo inspiró esta palabra. Y mire, toda palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Tercero, para corregir. Cuarto, para instruir en justicia. Quinto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Por qué necesitamos la enseñanza de la palabra? Gloria a Dios. Una iglesia que tenga abundancia de palabra es una iglesia que tiene una lámpara grande encendida. El que se pierde allí es porque quiso. Pero la lámpara se encendió y se señalizó la salida, el camino, se mostró el camino. Como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la lámpara. La palabra de Dios está preparada para enseñar, para redarguir. Y redarguir es señalarle la vida a través de la palabra a una persona. La Escritura enseña en el libro de los Hechos que cuando estos hombres estaban predicando, descendía el poder del Espíritu y la gente empezaba a llorar porque estaban redarguidos. Es decir, que Dios estaba hablando del borracho y el borracho lloraba porque era borracho. Del ladrón, el ladrón lloraba porque era ladrón. El prostituto lloraba porque se había prostituido. Eso es redarguir. Es decirle a la persona a través del mensaje de la palabra sin saber cómo vive. Yo no sé cómo vive cada uno de ustedes en su casa. Yo no sé. Yo no vivo allá. Ni vivo preguntándole a nadie, ni preguntándole a usted por teléfono cómo vive. No, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios.
Pero la palabra es para redarguir, para señalarle el pecado. ¿Para qué más? Para instruir, sacar de la ignorancia a la persona, instruirlo, capacitarlo, llenarlo de conocimiento, instruirlo en justicia. Y tiene un propósito claro, a fin de que el hombre de Dios, note que no es cualquiera, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la predicación de la palabra de Dios. Siempre he creído que la iglesia del Señor es una escuela donde venimos a aprender a hacer la O, como dicen los estudiantes, por lo redonda. Aprender las vocales. Aquí aprendemos que no se deben decir malas palabras, que no se debe oír suciedades, que no se debe ver cosas corruptas, que no se debe alargar las uñas y agarrarse lo ajeno. ¿Hemos aprendido eso? Claro que sí. Hemos aprendido a ser cumplidos, a ser correctos en lo que hacemos. Si estamos en un trabajo, a ser responsables en el trabajo. Eso lo aprendemos. Eso no se aprende en el colegio ni en la universidad. Eso se aprende en la escuela espiritual llamada la iglesia, donde hay una lámpara que está emitiendo destellos de luz y alumbrando el entendimiento de la persona. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. En Efesios 6:16, la palabra nos muestra que la escritura es una espada poderosa. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo, la espada que tiene, es esta? Con esa espada el Espíritu Santo trabaja. Cuando usted oye un mensaje de la palabra, lo escuchó por los oídos, por supuesto, pero el Espíritu Santo se encarga de profundizar en el corazón, de redarguirlo, de decirle, eso era para usted. Eso era para usted. Hay gente que dice, como yo fui, todos lo dijeron por mí. Gloria a Dios. Ojalá que yo llegara a un culto y estuviera un predicador y todo lo dijera por mí. ¡Qué privilegio! ¿Verdad que sí? ¡Qué privilegio! Que Dios me haya hablado tantísimo. Pero a veces solo una frase, una palabra, un versículo, una sola palabra es suficiente para Dios agarrarla y meterla en el corazón como una espada, y de ahí no se le va a salir. De ahí no se le va a salir. Definitivamente que no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La persona que me habló a mí, tantas veces que pude rehusar y que maldecía y que no quería saber de sus evangélicos, pero nada.
me puso como la espada frente a la pared, en un lugar donde no podía irme para ninguna parte. Y ahí tuve que escuchar. Y unas palabras que sentía yo que me estaban desbaratando por dentro. Y en mi mente decía, ¿y quién le contaría a esta persona lo que yo soy? ¿Y quién le contaría? ¿Y cómo se enteró? ¿Y de qué manera se enteró? Es que la palabra de Dios es viva. Y Él puede usar una frase, puede usar un versículo, puede usar la mitad de un versículo para meterlo en el corazón, y la persona ya no puede sacar eso del corazón. Recuerdo hace años que hubo un accidente aquí en la calle principal y salimos corriendo, porque era después de un culto. Salimos corriendo a ver y encontramos que el hombre que estaba allí tirado muriéndose, así ponía las manos y los ojos ya se le volteaban para los lados porque se estaba muriendo. Y el hermano se acercó y le dijo, reciba a Cristo, reconcíliese con el Señor. Y si se reconcilia, a ver, apriéteme un dedo. Y el hombre agarró el dedo y se lo apretaba. En la hora final de su carrera. Y para poner esas manos en esa posición y para querer que oraran por él, era que estaba descarriado, hermano. Gracias a Dios, en el último momento de su vida, Dios lo rescató y ya lo levantaron de ahí para el cementerio, pero se fue esa alma al reino de los cielos. La palabra se queda guardada en el corazón. Eso dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando éste sea viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque se le metió la palabra al corazón. Y ya allí da vuelta, le sube a la mente, le baja, le corre por los huesos, por los tuétanos, lo tiene apuñalado. Esa es la palabra de vida. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y por eso en el capítulo 44, ya voy corriendo porque ya voy a terminar. Gloria a Dios. Capítulo 44 del profeta Ezequiel, dice la palabra en el versículo 23. Gloria a Dios. Por esa razón, Ezequiel 44, 23 dice, y enseñarán a mi pueblo. Enseñarán. La palabra es para enseñar y para instruir. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y lo enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Qué maravilla, hermano, que la palabra de Dios nos va a enseñar y nos ha enseñado a hacer diferencia. A hacer diferencia. A ser diferentes. A entender que somos parte de un pueblo que quiere llegar al cielo. Que somos parte de un pueblo escogido por gracia y misericordia. Y que tenemos que vivir una vida diferente al mundo. Eso nos enseña. La palabra nos enseña. Y cuando se predica esta palabra, entendemos. Y damos gracias a Dios. No sé cuántas veces usted ha podido levantar las manos y decir gracias. Gracias, Señor, porque me sacaste de allí. Gracias, Señor. Cada vez que llegan esos fines de año y estas parrandas del mundo y de los pecadores, yo tengo que decir, gracias, Señor, porque de eso me sacaste.
De ahí me sacó tu mano. Aleluya. De ahí. Entonces, es porque alguien nos enseñó la palabra y se nos abrieron los ojos y aprendimos a conocer qué es lo limpio y qué es lo sucio. Usted ve que hay gente que no sabe ni qué es limpio ni qué es sucio. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Todo lo ven normal. Y la gente está echando para atrás por del olor que trae, pero él se siente bien. Se siente bien. Y si yo no sé qué tanto escándalo, si eso es normal. Pero el que ya sabe diferenciar, ya sabe qué es limpio y qué es sucio. El que ya tiene la luz alumbrando el entendimiento, el alma, el espíritu, ya sabe que no puede ver, no debe ver cualquier programa de televisión, no debe oír cualquier tipo de radio, no debe oír cualquier espacio radial, porque la mayoría de las emisoras al servicio del mundo son para el mundo. Y lo que producen son mundanalidades para alegrar a los mundanos. Pero eso no tiene nada que ver con nuestros principios. Nosotros hemos conocido la luz y lo que debemos oír y debemos digerir como ovejas, como almas vivientes, es la verdad, la justicia, la rectitud, lo limpio, lo puro, lo sano, lo santo, lo verdadero. Eso es lo que el Señor le decía o le dijo a estos profetas. Tienen que enseñar a mi pueblo. Por eso es una responsabilidad tremenda de un hombre de Dios de enseñar a la gente. Es una responsabilidad, hermano. Esto no es un cuento. Un día yo voy a dar testimonio y voy a dar cuentas de lo que aquí se predicó en el trono de Dios. Sí, hermano. El apóstol Pedro dice en el capítulo 5 de su primera carta que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. Pero también dice la palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Antes, como aquel día se acerca. Y también dice la palabra, hablando de eso mismo, que la persona no debe quejarse por la exhortación, por la disciplina, porque cada uno de los que servimos a Dios vamos a tener que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas. Alabado sea el Señor. Dar cuentas a Dios. Darle cuentas. Bendito sea Dios para siempre. Darle cuentas del rebaño. La persona no debe quejarse, no debe ser quejumbroso. La responsabilidad de enseñar la palabra está establecida por Dios. Enseñarán a mi pueblo. Es un imperativo a discernir y a distinguir entre una cosa y la otra. Alabado sea el Señor.
Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a discernir. El capítulo 3 del profeta Ezequiel, el versículo 17 dice esta palabra: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ezequiel 3, 17. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la enseñanza. Yo debo oír la voz de Dios. Que Dios me revele su palabra, porque tengo una responsabilidad. No con cualquier gente. Porque usted, si sirve a Dios, no es cualquiera. Si sirve a Dios, es parte del rebaño del Señor, parte del pueblo de Dios. Y tenemos la responsabilidad de escuchar. Te he puesto por atalaya. Eso indica, te he puesto por guardián. Eres un guardián de mi pueblo. Y tienes que oír mis palabras. Y después de oírlas, los va a amonestar de mi parte. Esto no es una cuestión de la carne, del hombre, de caprichos, de rebeldías, de orgullo. No. Es que cuando Dios habla, indica qué es lo que se debe predicar, hay que predicarlo. Y muchas veces, y hoy mismo le podía mostrar que el mensaje que estoy predicando lo tenía señalizado para la mañana. Y cuando estaba acá, el Señor me dio la vuelta y me dijo: ese no es para la mañana. Y uno dice: ¿por qué? ¿A quién le va a hablar Dios? ¿Qué Dios va a decir? Yo estoy aquí predicando, pero no sé a cuántos de ustedes Dios les está hablando, ni de qué manera le está hablando. Si ya usted sintió que está redarguido por la palabra, eso lo sabe usted y Dios. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso es importante. Eso es importante. Alabado sea Dios. Finalizo, hermano. Finalizo. El capítulo 1 de Apocalipsis, verso 3, dice la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note cómo dice, cómo se expresa el Espíritu Santo inspirando esta palabra. Bienaventurado es 3 veces bendito. ¿Quién? El que lee, porque no se puede leer un artículo entre varios. Regularmente lo lee una persona, pero cuando se trata de escuchar, puede escuchar una multitud. Bienaventurados el que lee y los, ya es en plural,
los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado usted que lee, pero bienaventurado cuando todos podemos oír la palabra, escuchar la palabra. Es una bendición, porque esa palabra no regresa vacía. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra que usted ha oído hoy no regresa vacía. Ha hecho una obra en el corazón, ha sanado el corazón, ha fortalecido el alma, ha fortalecido el espíritu, ha retado su vida a vivir diferente al mundo, a vivir para Dios y a vivir preparado para el momento que suene la trompeta. Póngase de pie. Y si en esta tarde hay alguien allá a la distancia que no tiene a Cristo en el corazón, usted que nos ha escuchado, si la palabra lo ha redarguido, lo ha retado a vivir una vida honesta, íntegra delante de Dios, es importante que usted reconozca su pecado, reciba a Cristo como Salvador de su alma. Si aquí dentro de la congregación hay alguien que no tiene a Cristo, que necesita reconciliar con el Señor, la presencia de Dios está aquí. El altar está abierto. Queremos orar por usted. Si hay alguien que necesita recibir a Cristo, necesita reconciliar con el Señor, aquí está este altar.